Bienvenidos sean todos ustedes. Este es un segmento más del Centro de Integración Familiar Vivamos Mejor. Como siempre es un gusto saludarles a todas aquellas personas que se están sintonizando, que se están conectando en estos momentos y las personas que se conectarán después. Déjame decirte que Dios tiene una palabra para ti y también tiene un consejo. Este es el Centro de Integración Familiar y queremos compartir contigo un tema que es de suma importancia. ¿Cómo estás, Carlita? Muy bien, hermana. Un placer volver a estar aquí con ustedes compartiendo este tema que es muy importante y dándole la bienvenida a la audiencia que pronto nos va a sintonizar. Sí, gracias por estar ahí conectados. La semana pasada estuvimos hablando de un tema también de mucho interés que nos llegaron muchos comentarios, los agradecemos, las sugerencias las vamos a estar tomando en cuenta porque realmente nosotros estamos aquí para usted. Estamos aquí tratando de mejorar cada vez más y dice la palabra del Señor que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Él. Y es nuestro deseo, que seamos de bendición para ti y para todas las personas que posteriormente, después de esta grabación, empiezan a sintonizarnos. Y vuelvo y repito, la semana pasada hablamos, mi ser amado falleció. Quisimos traer ese tema porque muchas veces el tema de la muerte no lo tomamos en cuenta. No es una de las temáticas que regularmente consideremos o que las estemos llevando a cabo en la mesa con nuestros seres amados o con nuestros cónyuges o con nuestros hijos. Y pues lo más seguro que tenemos desde el momento en que nacemos pues es la muerte. O sea, tarde que temprano va a llegar. Es un tema tabú. Sí, me decía, yo comentaba la semana pasada, les decía, todos estamos en la fila. Unos estamos, pero no se pueden adelantar, no le pueden ceder el lugar a nadie, ni tampoco te puedes salir de la fila. No. Y uno de los comentarios que me hacían, dice, Katy, qué bueno que comentaste eso porque como que me sentó una realidad. Y dije, sí es cierto, tarde que temprano vamos a pasar por ese momento. Ahora, el detalle es de que estemos preparados porque nos va a llegar. Correcto. De una o de otra manera. Ojalá, mencionaba yo, ojalá que durmiéramos y ya no despertáramos y qué bonita muerte, pero no sabemos. Pero hay que estar confiados porque dice la palabra del Señor que la vida está en las manos de Dios. Amén. Y si nosotros dependemos de Dios, entonces Él sabe el momento. Correcto. Y Él sabe cómo, y Él sabe que necesitamos estar preparados. Y si nosotros cedemos nuestra voluntad, Él lo va a estar haciendo a través de su Espíritu Así mismo Santo. es, hermano. Entonces, un punto muy importante que quisiera mencionar que nos faltó de la semana pasada es acerca de cuando las personas fallecen debido al COVID. Porque mencionamos, las personas pueden fallecer en un hospital, en un asilo de ancianos, pueden fallecer en el hogar, pueden fallecer en un accidente y cada uno lleva trámites diferentes hacia las autoridades, pero todo es importante que busquemos la ayuda de un amigo, de un familiar para amortiguar el dolor que la pérdida está ocasionando. Correcto. Pero también es importante mencionar por lo actual que estamos viviendo el fallecimiento por COVID. Muchas de las personas, Carlita, pues no pudieron despedirse de sus seres amados. Y no pudieron cerrar lamentablemente un ciclo y eso genera más dolor, eso se genera más frustración porque lamentablemente no pudiste despedirte. Hubieron muchas personas que vieron a su familiar entrar al hospital, pero más no verlo salir y no pudieron verlo ni siquiera para despedirse en un ataúd, sino que ya se lo entregaron en una cajita y eso crea más dolor porque no te dio tiempo ni siquiera de verlo, de despedirte, de decirle las últimas palabras, de expresarles lo que sentías. De hecho, son momentos muy traumáticos y casi hay una comparación cuando la persona muere por accidente. Correcto. Porque tú ves a la persona que sale en la mañana, se despide, tal vez va para el trabajo y para cuando te avisan la persona ya no tuviste tiempo de despedirte, simplemente viste que salió, pero ya no viste que regresara en vida. Cuando las personas fallecen en Cristo, qué bueno. Qué bueno. Pero qué tristeza cuando las personas fallecen sin Cristo, porque pues ahí como que hay una esperanza disminuida en los seres amados, aunque también queremos recalcar algo, Carlita. Nosotros lo mencionamos la semana pasada. Es importante que hablemos a tiempo y fuera de tiempo del amor y la misericordia de Dios. Amén. Porque puede ser que en el último momento, nosotros no estamos ahí cuando la persona falleció, cuando la persona dio el último suspiro, pero puede ser que en ese momento la persona
haya recapacitado y se haya arrepentido. Y bendito Dios que sea así, hermana. Bendito Dios que le dé la oportunidad a esas personas de que en su último suspiro puedan aceptarlo como su Señor y su Salvador, porque eso es lo más bonito, es lo más importante que tenemos, aceptar a Dios en nuestro corazón. Y claro, cuando nuestros familiares fallecen y no han aceptado todavía a Dios en su corazón, eso crea a veces un dolor más profundo para nosotros los creyentes, porque ya que sabemos de la palabra, conocemos que puede suceder, pero sin embargo Dios es misericordioso. Sí, y ¿sabes qué, Carlita? Las personas que fallecen sin Cristo, que son nuestros familiares, es importante que les estemos diciendo, mira, Dios te ama, Amén. que por nosotros no quede, que siempre hayan tenido una palabra de salvación, una invitación, para que llegado el momento puede ser que se acuerden de las palabras que les dijimos y digan, Señor, perdóname. Y si a Dios le place perdonarlos, pues que a nosotros. Exactamente. Entonces, yo a veces digo, cuando lleguemos allá en el cielo, nos vamos a llevar demasiadas sorpresas. Muchísimas. Vamos a ver a personas que ni siquiera pensamos que iban a estar ahí, e inclusive a lo mejor vamos a estar buscando personas que dijimos, no hombre, esta pasa pero bien derechito, con un 100. Y a lo mejor nos vamos a llevar sorpresas. Sí, Señor. Por eso necesitamos estar preparados, porque no creamos que hay unos requisitos simples para poder alcanzar la vida eterna. No, la palabra del Señor es clara, donde nos dice que creamos en el Señor Jesucristo y seremos salvos. Y dice que con el corazón se cree, pero con los labios se confiesa para salvación. Y no solamente queda eso ahí. O sea, no vamos a tener una licencia para pecar. Hoy yo acepto a Cristo y después a ver qué pasa. No, ahí empiezan los primeros pasos y una vida de consagración. Y dijo alguien, por si sí o por si no, mejor me mantengo firme porque llevo más de ganar que de perder. Eso es correcto. Y lo más bonito de mantenernos es saber que siempre va a haber una esperanza, aun y cuando fallezca nuestro familiar, esa persona que tanto amamos. Dios en su palabra nos deja que Él tiene un consolador, esa persona que Él dejó en su espíritu, que nos va a venir a consolar en medio de nuestro dolor. A veces el dolor es tanto que decimos, ¿cómo voy a salir de este dolor? ¿Cómo voy a hacer para superar esta pérdida? Pero no sabemos de que ya Dios tenía todo el control, hermana. A veces creemos que todo lo que nos está sucediendo o lo que le sucedió a nuestro familiar está fuera de las manos de Dios y está fuera de su control, y lo que no sabemos es que Dios está al control de todo y Dios tiene la solución para todo ese dolor que hoy puedas estar viviendo, puedas estar pasando. Dios tiene una palabra para ti y esa palabra es de que Él tiene un consolador, ese consolador que te va a animar, es el que te va a ayudar a salir de ese dolor, de esa depresión, porque después de perder a un ser querido, a veces entramos en una depresión y en ese duelo que no queremos salir porque se nos hace difícil afrontar que ya no va a estar esa persona ni para llamarla, ni para verla, ni para hablar, ni para nada, y es difícil. En Dios siempre hay esperanza, por ejemplo, nos lo dice Proverbios. Amén. Nos lo dice Proverbios capítulo 18, versículo 10. ¿Qué es lo que nos dice? La palabra dice así: el nombre del Señor es una fortaleza firme, los justos corren a Él y quedan a salvo. Wow, nada más el puro nombre. Nombre, sobre todo nombre, es el nombre de Jesucristo. Amén. ¿Te has fijado, Carlita, que cuando tenemos algún momento difícil o cuando estamos preocupados, lo primero que decimos, ay, Señor, ayúdame? Ojalá que sea siempre esa palabra, ¿verdad? Sí. Que pensemos, nosotros los hispanos regularmente decimos, ay, mamacita. Ojalá que digamos todo el tiempo, ay, Señor Jesucristo. Ese nombre, dice que ese nombre es como una fortaleza, es una torre fuerte donde podemos correr, refugiarnos en Él y vamos a estar seguros. Todos vamos a pasar por momentos de dolor. Ahora, cabe mencionar, por ejemplo, ahorita estamos hablando el tema de hoy, que es el proceso del duelo. El duelo es una pérdida y duelo proviene de dolor. Correcto. Pero hay pérdidas de trabajo, hay pérdidas de matrimonios, hay pérdidas de los hijos, porque muchas veces los hijos ya no quieren saber nada de los padres, o al revés. Hay diferentes tipos de pérdidas en la transición de nuestra vida como personas, como seres humanos. Pero ahorita nos vamos a enfocar en el tema de la pérdida o el proceso del duelo ante un ser amado que ha fallecido. Porque la persona que falleció, pues él ya se fue. Ahora el detalle es los que nos quedamos. Porque los que nos quedamos necesitamos pasar sanamente ese proceso. Y si no lo pasamos, vamos a quedar resentidos y amargados.
Correcto. Y dice la palabra del Señor en Hebreos que tengamos cuidado para que ninguna raíz, para que no brotando ninguna raíz de amargura, dice que impida que alcancemos la gracia de Dios, y también por esa raíz de amargura otros que están a nuestro alrededor sean contaminados. Así mismo es. Imagínate una persona amargada, pues amargamos a todos. A todos. Lamentablemente, si no sabemos discernir los tiempos o cómo enfrentar la pérdida, hay muchas personas que cuando están en medio de la pérdida se aíslan y se cierran sin saber lo importante que es hablar de la pérdida, porque cuando hablamos de esa pérdida, cuando expresamos lo que significaba esa persona para nuestra vida, cuando nos damos la capacidad de sentarnos, de llorar, de, como quien dice, drenar esos sentimientos, así le vamos dando paso poco a poco a ese dolor. Siempre va a estar ese dolor ahí, porque nunca vamos a dejar de sentir la tristeza porque una persona que amábamos partiera. Como yo siempre lo he pensado, nadie está, como quien dice, preparado para una pérdida. Nadie, los seres humanos, a pesar de que sabemos que es lo más seguro, no estamos preparados para eso. Pero si no lo hablamos, si no buscamos ayuda, como quien dice, a tiempo, si no buscamos esa mano que nos pueda ayudar, y en esta me refiero tanto a Dios como a amistades, como familia, el proceso del duelo se nos va a hacer más difícil y más duro, porque no vamos a saber cómo salir de ese dolor. Y lamentablemente el duelo te puede llevar a la depresión, y justamente la depresión te puede llevar a diferentes tipos de trastornos, hasta el suicidio. Hay personas que no han podido superar la pérdida y han llegado hasta esa parte. Sí, ahora también quiero mencionar un poquito acerca de las personas que están acompañando a alguien que ha perdido un ser amado. Muchas veces queremos ayudar y nuestras palabras, lejos de ayudar, pues como que causan más angustia. Ya la persona en sí está doliéndose, y tengamos cuidado con nuestras frases, porque uno de los comentarios que nos empezaron a llegar la semana pasada, dicen, pues yo trato de no llorar frente a la gente porque me dicen, pues ya suéltalo. Si no lo sueltas, el ser amado ahí está, ya suéltalo. No se trata de soltarlo al ser amado, porque con tu emoción o con tu sentimiento no vas a detener a la persona que ya se fue, ni tampoco lo vas a dejar ir. Correcto. Eso ya no depende de ti, la persona ya se fue, esa es una realidad. Pero nosotros tenemos que pasar ese momento de tristeza, de llanto. Y a veces otro de los comentarios que dicen, pues ya, lo que sigue, sigue. La vida sigue. Es verdad, la vida sigue, pero la persona necesita pasar correctamente el proceso del duelo. ¿Cuáles son esas etapas que regularmente podemos mencionar a la audiencia acerca del proceso para que la persona pueda pasar sanamente pues esa tristeza o ese dolor? Hay 5 etapas en los procesos del duelo. La primera es la negación, el segundo el enfado, la otra viene la negociación, el miedo y la aceptación. El enfado es como la rabia que siente esa persona. Correcto, porque necesita buscar o un culpable o se siente culpable por no haber hecho. La negociación es esa que tú te sientas y dices, si fuese hecho tal cosa, a lo mejor mi ser amado no fuese muerto. Después viene ese miedo donde tú dices, ¿qué será de mi vida sin esta persona? ¿Cómo voy a afrontar la vida? ¿Qué va a ser de mí? ¿Y cómo voy a poder vivir sin ella? Y luego viene la aceptación, que es cuando poco a poco empezamos a aceptar de que esa persona no va a estar y proseguimos con nuestra vida. Claro está, siempre va a estar ese dolor, ese sentimiento de pérdida dentro de nosotros, pero ya vas a poder avanzar, como quien dice, en el caminar. Sin embargo, estas 5 etapas, hermanas, pueden presentarse de diferentes maneras en las personas. No siempre se presentan iguales o al mismo tiempo en un orden específico. Entonces, puede ser que también las personas se estacionen más en una etapa que en otra. Correcto. O que se regresen a la etapa anterior. Quisiera mencionar un poquito acerca de la etapa del enfado o de la rabia. En esta etapa, la persona puede ser que se sienta culpable, como acabas de mencionar. Algunos de los comentarios que regularmente hacen es, si yo hubiera hecho tal cosa. E inclusive lo vemos en la palabra de Dios. Recordemos como cuando Jesús llegó, que Lázaro había muerto, y dice Marta, si tú hubieras estado aquí,
o sea, como un reproche, ¿verdad? Como diciendo, con alguien tengo que desquitarme. Si tú hubieras estado aquí, mi hermano no se hubiera muerto. Y es una de las etapas normales, o sea, es la tristeza, la molestia, e inclusive hay algunas personas que se enojan hasta con Dios. Y no digo que eso sea normal, lo que digo es de que dentro de la humanidad tiene uno esas canalizaciones porque, pues acuérdense que somos espirituales, tenemos espíritu, alma y cuerpo, y en el alma están las emociones y están los sentimientos. A veces nuestras emociones nos llevan a decir, bueno, pues tú tienes la culpa porque no lo cuidaste lo suficiente. O autoculparse, decir, no, pues es que precisamente cuando yo tenía que haber ido, precisamente cuando yo tenía que haber hecho tal cosa, pues fue cuando mi ser amado falleció. Es un proceso. Entonces, en esta etapa, que es la segunda, la de la tristeza, la de la rabia o la del enfado, también muchas veces culpamos a Dios, porque decimos, bueno, pues si yo estuve orando por mi familiar, si yo tenía mucha fe, si yo tenía mucha esperanza, si le dije a los pastores que oraran por mi ser amado, si le dije a los intercesores y los profetas, yo te puedo decir algo, profetas, apóstoles, evangelistas, maestros, pueden orar por tu ser amado, pero si llegó el tiempo, ese solamente depende de Dios, como dice Eclesiastés, que hay tiempo de nacer y hay tiempo de morir. Y la sanidad no depende del hombre, ni de los mejores personas con dones o llamamientos que muy respetables, pero realmente la salvación viene de Jehová. Correcto. La sanidad viene de Dios y pues a veces nosotros ponemos las manos sobre los enfermos y los enfermos sanan, pero hay ocasiones en que no. Y no es precisamente por falta de fe, es porque Dios sigue teniendo propósito y Él es soberano y Él hace lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere, con quien quiere. Así mismo es. Entonces tenemos que aprender a amar la soberanía de Dios. Hablando nuevamente de las etapas, podemos buscar en internet, podemos ver que algunas otras personas hablan de más etapas del duelo, pero estas son generalmente las básicas. Hablamos de la negación cuando, ay, no, esto no me puede estar pasando a mí. Estoy soñando, voy a despertar. Me están jugando, están haciendo una broma conmigo. Es como un mecanismo de defensa, porque realmente la negación es un mecanismo de defensa para protegernos ante ese momento catastrófico o ante ese momento de mucho dolor o de mucha tristeza. La segunda que mencionabas, que es la de rabia, la de el enfado. La tercera que mencionabas, que la negociación. Sí, aquí muchas personas dicen que los cristianos principalmente, o las personas que profesamos una fe, amortigua el dolor el conocer hacia dónde va la persona. Y cuando nosotros conocemos de que hay una vida mejor de esta vida, entonces nos duele la separación. Ahora tenemos que aprender a vivir sin la persona, y a veces es más el temor, Carlita, no solamente que la persona se haya ido, sino el temor de que ahora voy a estar sin el ser amado. ¿Cómo va a ser mi vida? ¿Qué viene después? Ya no va a estar en mi graduación, ya no va a estar en mi boda, ya no va a estar. Entonces como que empieza esa angustia, porque acuérdense que nuestro campo de batalla es la mente, y nuestros pensamientos a veces los dejamos que agarren carretera. Por eso dice la palabra del Señor que tenemos que tener mucho cuidado con lo que nosotros pensamos, porque lo que pensamos baja al corazón, y después de que baja al corazón es cuando nosotros actuamos. Y actuamos realmente lo que nosotros somos. Y así mismo es. Hacemos nidito de ese sentimiento, y ahí es cuando la cosa se pone difícil, porque hay personas que, como tú lo acabas de decir, se estacionan en una de las etapas y no sueltan esa etapa y se les hace más difícil confrontar la vida. Y es duro porque por más que a veces quieras tratar de ayudar, no puedes, porque la persona está ahí. Por eso se recomienda mucho en las etapas del duelo hablar, expresar el sentimiento. Si no puedes o no sientes que quieres hacerlo con tu familiar, busca a alguien de la iglesia, alguien que te pueda dar esa palabra de aliento, esa persona con la que te sientas en paz. Y si no quieres hablarlo con alguien de la iglesia, busca un profesional. O si no, mira, la mejor fuente que puedas ir, ve a Dios, aunque como usted lo acaba de decir, personas que se enojan con Dios cuando no sucede lo que ellos querían. Y hace poco leí un testimonio donde la señora perdía a su esposo
Y ella dice que por mucho tiempo se enojó con Dios, pero sin embargo, ella abría la palabra para leerla, pero le costaba mucho orar porque ella sentía de que por qué Dios se tenía que llevar a su esposo. Estaba enojada. Estaba enojada, pero ella sin embargo dice que ella igualito leía la Biblia porque era lo que le traía calma. Era lo que le traía paz a pesar de no querer orar. Es que la Biblia es viva y es eficaz. Ahora, vamos a mencionar, Carla, también que es importante aspirar y que en un momento determinado vamos a llegar a la quinta etapa, que viene siendo la aceptación. En la aceptación no quiere decir que sufrimos amnesia, que ya no vamos a recordar al ser amado. No, lo vamos a recordar, pero ya va a ser otro tipo de sentimiento. Se dice comúnmente en un lenguaje coloquial de que es que ya se brincó el bache. Entonces, cuando llegamos a la aceptación, quiere decir de que ya puedes ejercer todas tus actividades con normalidad, no te limitas en continuar ahora sí la vida. Pero también hay que mencionar, se cree que el duelo sano, el proceso del duelo, se lleva entre 6 meses y 2 años. Cuando ya pasa de 2 años, estamos hablando de que hay que tener cuidado porque puede ser un duelo patológico. Correcto. Que te traiga paranoia, que sientas que toda la gente está en contra tuya, que puedas tener hasta sentimientos bipolares de temperamento, de carácter, de repente estás bien y de repente estás mal. Algunos otros sentimientos que pueden estar perjudicando aún el mismo organismo. Correcto. Dice que el que más se desarrolla en estos casos es el trastorno bipolar, que la persona de repente se siente con mucha euforia y al rato cae en una depresión, después al rato está muy enojada, pero es porque no ha sabido manejar esa etapa del dolor. Sin embargo, dicen que las personas con aceptación logran poder avanzar entendiendo de que este proceso es normal. Lo que pasa es que yo digo que se nos hace tan difícil la pérdida, es porque, como empezó usted hablando, es un tema tabú, un tema que muy poco lo ponemos en la mesa, y al ponerlo muy poco en la mesa, pensamos que siempre vamos a ser eternos. Hace poco leí algo que me llamaba mucho la atención, decía, el ser humano vive como si nunca se fuese a morir, y cuando muere como si nunca fuese vivido. No se preparó. No se preparó. Por eso creo que hoy, con este tema y con esta temática que hemos tocado durante varias semanas, lo más importante, hermana, hoy es hacer reflexión, nosotros como cristianos, nuestra audiencia como cristiana y aquellos que todavía no lo son, expresarle el amor que sentimos a nuestro ser amado. Todos los días expresarle. En vida, ¿verdad? Exacto. Llevarle flores en vida. Exactamente. Está dando un punto que esta semana hasta yo lo reflexionaba. Yo decía, tengo que decirle a mis padres, a mi esposo, a mis hermanos y a mi entorno, a esas personas que me importan y amo, cuánto los amo y qué significan para mí. Porque ya después de fallecidos, no me van a escuchar. También fíjate que, en el caso mío, nosotros lo hemos estado hablando con mis hermanos. Como sabe la audiencia, mis papás pues partieron fue un momento muy difícil, la partida de mi papá y luego la partida de mi mamá. Yo digo que no se los llevó el COVID, se los llevó la mano de Dios. Amén. Pero también estamos en el proceso. Y yo lo que les digo a mis hermanos es de que muchas veces necesitamos estar unidos, esto es lo que nos trae, o sea, dentro de las cosas negativas que no las quisiéramos esperar, necesitamos mantenernos unidos, mantenernos fuertes, mantenernos sólidos, y dentro de lo que cabe podemos decir que todo obra para bien. Dices, ¿cómo va a obrar para bien la partida de tus papás? Pues en mi caso, yo siento como que unos lentes nuevos se han puesto en mi vida. Amén. Valoro más a las personas, siento como que el amor se ha perfeccionado de una manera muy gigante. Y no solamente a mis hermanos de sangre, sino a mis hermanos en Cristo. Amén. Y también yo les mencionaba a mis hermanos, y se los menciono a la audiencia, que es importante que estemos preparando a las personas, porque de que va a llegar el momento, va a llegar. Y yo les decía a mis hermanos, ¿cómo podemos hacerle? O yo, ¿cómo puedo hacerle para que ustedes no sufran cuando yo parta?
porque ahora yo he experimentado el dolor por la partida de mis papás y yo quisiera haber estado más preparada. Pensé que estaba preparada para cuando ellos se fueran, o alguno de mis hermanos, pero realmente, como dices tú, Carlita, nunca está uno totalmente preparado. Pero ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo prepararme y preparar a mis hermanos para que mi partida no les vaya a causar el dolor que a mí me ha causado la partida de mis papás, o que estoy viendo con mis hermanos? Digo, ¿cómo le puedo hacer para que ellos no sufran tanto, verdad? Pues lo acabas de mencionar, o sea, seamos más intencionales, hagamos agenda para estar tiempo de calidad, tiempo intencional con las personas, aún más de lo que ya teníamos. Y yo quisiera mencionarles a la audiencia, hay unos puntos muy importantes que les sugerimos cómo podemos pasar el proceso del duelo. Y yo quisiera dejarte, se nos está pasando el tiempo bien rápido, Carlita, se acaba el tiempo muy rápido, pero la próxima semana vamos a continuar con esta temática porque realmente está muy interesante. Pero para toda la audiencia yo quiero mencionarles una cita básica, que ante cualquier situación adversa, cualquier aflicción que tú llegues a tener, ya sea para ti o para un familiar cercano, como dice Proverbios 18:10, mencionemos el nombre del Señor. Simplemente al mencionar el nombre del Señor podemos estar recargados en esa torre fuerte, al mencionar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él viene a nuestro pronto auxilio, a nuestra pronta ayuda. Y una de las citas que yo les recomiendo a todas las personas en momentos de adversidad, yo digo, este es el factor común denominador que todo cristiano debemos de tener, lo que viene siendo Efesios capítulo 6 del 13 al 18, y quisiera leer esta cita y casi estamos cerrando este segmento. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y habiendo acabado todo, en otra versión dice, después de haber acabado la situación difícil, estemos firmes. Si nosotros hacemos esto, audiencia, si nosotros ejercitamos esta palabra que te voy a seguir leyendo, no vamos a quedar resentidos en el proceso, no nos vamos a apartar, no vamos a culpar a Dios, vamos a aceptar y vamos a crecer. Porque la aflicción nos lleva a un momento mayor, a un mejor crecimiento espiritual. Dios no ha prometido quitarte el dolor, pero sí ha prometido estar contigo en medio del dolor. Entonces, si nosotros nos ponemos esta armadura continuamente, lo declaramos y lo ejercitamos, entonces después de cualquier situación adversa vamos a poder estar firmes. Amén. Dice el otro versículo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, fíjate, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Con la fe llama las cosas que no son como si fueran. Amén. Aquí quiero hacer un paréntesis. Muchas veces las personas dicen, ¿por qué si yo tenía fe, Dios no sanó al familiar o al amigo? O muchas personas dicen, ¿por qué si vinieron y me dijeron que mi enfermo se iba a levantar? Y es más, hasta hablaron lo que dice Santiago, de que llamen a los ancianos de la iglesia y la oración de fe levantará al enfermo. Y aquí te quiero aclarar una cosa, la oración levantará al enfermo, ya sea para salvación o ya sea para sanidad. Amén. Entonces, con esa mentalidad tenemos nosotros que estar. La otra es de que si después de que oramos por nuestro familiar y el familiar no se levantó, no alcanzó la sanidad que nosotros esperábamos, o podemos estar decepcionados porque queríamos que las cosas sucedieran como nosotros quisiéramos. Dijo la pastora el domingo, a veces queremos darle órdenes a Dios, que las cosas se hagan como nosotros queremos. Pero fíjate, yo te quiero mencionar algo y con esto cierro este paréntesis. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. ¿Por qué? Porque la fe no te va a ayudar, querida audiencia, solamente para que el enfermo sea sanado, sino para que tú puedas estar firme, sea sanado o no sea sanado. Para eso también te sirve la fe. Y ahí cierro el paréntesis. Dice, y sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno.
nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestra desesperanza. Esos son dardos del enemigo, porque nuestro pronto auxilio es Jesús. Nuestra torre fuerte es el nombre del Señor. Y dice el siguiente versículo: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Tenemos que estar orando todo el tiempo y leyendo la palabra. Nadando en la profundidad de la palabra de Dios. Y luego dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Porque a veces el alma no nos da para estar orando. Nuestras emociones, nuestros sentimientos están tan dolidos que no tenemos esas fuerzas. Pero dice que con súplica en el Espíritu. En el Espíritu viene con letra mayúscula. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. El Espíritu Santo es el que nos consuela y el que nos ayuda para que se conecte nuestro espíritu con el Espíritu Santo. Y el mismo Espíritu, si está fortalecido, ojo en esto porque es muy importante. Si nuestro espíritu está fortalecido, entonces vamos a poder levantar y ayudar al alma. Y vamos a poder ayudar al cuerpo. Pero si el espíritu está débil, nuestro espíritu está débil, no se va a poder conectar. El Espíritu Santo está ahí, pero nuestro espíritu no se va a poder conectar con el Espíritu Santo porque no tenemos la fuerza. ¿Y cómo agarramos fuerza en nuestro espíritu? A través de los hábitos y de la disciplina espiritual. Leyendo la palabra, orando, ayunando, orando, estar, y no solamente orando, sino gimiendo, clamando. Por eso es importante la disciplina espiritual. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y luego dice, y velando en ello con toda perseverancia. Perseverancia es todo el tiempo, todo el tiempo. Y súplica por todos los santos. Quiere decir de que no nada más vamos a ver por nosotros, sino por todo el cuerpo de Jesucristo. Los que están en China, los que están en México, los que están en Australia, es parte del cuerpo de Jesucristo si aceptaron a Jesús en su corazón. Así mismo. Entonces somos parte de un cuerpo y necesitamos estar orando por todos para que después de pasar la situación difícil podamos estar firmes. Amén. Audiencia, se nos pasó el tiempo, Carlita. Y tan buena que está la plática, ¿no? Sí. Y el tema. Pero lamentablemente hemos llegado al fin de la temática del día de hoy. Estaremos compartiendo la otra semana más sobre este tema, que es un tema bastante interesante. Es un tema que en este momento se necesita mucho, ya que estamos en un tiempo difícil. La pandemia aún no se quita, no sabemos cómo va a suceder durante todo este año, pero creemos que Dios tiene cosas buenas para nosotros. Creemos que Dios está al control de todo, como lo dice su palabra. Él nunca, jamás ha dejado de estar. Él siempre está. Él no está ausente, Él nos escucha, Él está ahí para nosotros. Solamente tenemos que buscarlo, solamente estamos a nada de Él. Solamente tenemos que buscarlo y poder ponernos en sus manos y aceptar su soberana voluntad, porque a veces no la aceptamos y a veces decimos, ¿pero por qué? Sin saber que es la voluntad de Dios y que su voluntad es perfecta. Claro. Quería haber compartido con ustedes varios testimonios que nos llegó por vía email y WhatsApp. Los quiero compartir la próxima semana porque son muy importantes. Y estos testimonios a mí me han motivado demasiado porque vemos la mano de Dios con poder actuando a través de una palabra de ánimo, a través de una oración. Si tú estás pasando por un proceso de duelo, tienes algún familiar enfermo y hay una incertidumbre, la primera cosa, hay que hablar a tiempo y fuera de tiempo de quién es Jesús. Que no se vaya el ser amado sin que tenga la oportunidad de alcanzar la salvación. Amén. Dios respeta la voluntad de la persona, nosotros también. Pero eso no quiere decir que los vamos a dejar pues sin esa oportunidad de salvación. Es importante. La otra, si tú tienes una persona o un familiar que ha perdido a alguien muy cercano o eres tú, contáctanos, nos gustaría orar por ti. Acuérdate que somos un cuerpo en Jesucristo y pues como lo dice Efesios 6:18, que oremos también con toda oración, ¿verdad? Perseverando y también orando por todos los santos. Nos gustaría orar por ti, no estás solo, no estás sola. Esto es un proceso y es sano que lo pasemos correctamente. Amén. La próxima semana estaremos hablando cómo cómo superar el duelo. Amén. Ahorita hablamos de los procesos, cuáles son las etapas del duelo, y la próxima semana estaremos hablando cómo superar el duelo. Esto no es una varita mágica. No.
ni tampoco quiere decir de que así como nosotros te estamos diciendo va a ser al pie de la letra. Es una sugerencia, es una orientación, y también lo más importante es de que Dios nos estará hablando a través de su palabra, porque para Dios tú eres muy, muy importante y para nosotros también. Amén. Nos despedimos, audiencia. Gracias por habernos sintonizado. Comparte este video. Estamos para servirte. Transmitimos desde las instalaciones de Iglesia El Shaddai Austin para gente como tú, donde quiera que te encuentres. Bye. Dios les bendiga.